En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Momento de recogimiento. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. El poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón del enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. La última vez vimos la curación del ciego de nacimiento. Hoy vamos a ver un texto. Yo cambié el texto que estaba previsto por otro que encontré un artículo interesante, no sé si es de un católico o evangélico, pero importante. Entonces preferí que compartiéramos este, que da una presentación, una explicación más completa sobre el tema, sobre el Evangelio de Juan, capítulo 10, del 1 al 21, el tema del buen pastor. Okay. Si quieres, leemos el texto completo del Evangelio y luego entramos con la guía que les propuse a estudiar cada paso. Perfecto. Juan 10, 1, 21. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz,
y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el endemoniado abrir los ojos de los ciegos? ¿El demonio abrir los ojos de los ciegos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Leyendo atentamente el texto que tenemos aquí delante, que acabamos de escuchar, me acordé me gustó mucho una cita de San Pablo a los tesalonicenses, donde dice: por eso también nosotros damos gracias incesantes a Dios, porque cuando nos escuchasteis, a él y a Timoteo, evidentemente, la palabra de Dios, la acogiste no como palabra humana, sino como realmente es palabra de Dios, activa en vosotros los creyentes. Siempre tenemos que recordar que lo que leemos, meditamos y reflexionamos siempre es la propia palabra de Dios. Como que esto implica un esfuerzo para entenderla y también toda una actitud de fe para cogerla como palabra de Dios. Que a veces uno confunde comentario con lo que es el texto sagrado. Muy bien. El texto, el pasaje que hemos escuchado es uno de los más famosos y más bellos de repente de la Sagrada Escritura, porque, ante todo porque hablan de un pastor, de una puerta, de un rebaño, de un redil, y nosotros nos identificamos esto con la iglesia. Obviamente cuando hablamos de la iglesia uno piensa la iglesia, la parroquia, o donde hay un pastor, una grey, etc. Pero finalmente iglesia somos nosotros los que nos reunimos en nombre de Dios para escuchar la palabra de Dios. Entonces, hay muchos personajes dentro de este texto. ¿Cuáles son, por ejemplo? Desde la segunda renglón: ladrones y salteadores, un pastor de las ovejas, un portero, las ovejas, ¿no? Sí, sí. Entonces vamos a analizar con la guía. Es un breve resumen, no resumen siquiera, un esquema de un artículo que encontré que me gustó bastante porque describe atentamente cada uno de los elementos. Dice: la hermosa lección sobre Cristo como puerta y pastor es nuevo para nosotros, ¿no? Surgen directamente del incidente precedente. Jesús encuentra un ciego de nacimiento, hace este rito de mezclar la saliva con el barro, le unta los ojos, lo manda a lavarse a la piscina de Siloé, y el ciego de nacimiento regresa viendo, ¿no? Esto suscita, por supuesto, porque era un día sábado, por lo tanto, entonces suscita el rechazo y las críticas de parte de los fariseos. Por solo eso, a ellos no les interesa tanto el ver a una persona salir de su ceguera, sino la violación de un rito, de una ley de Moisés. Por lo tanto, ahí inicia todo el debate. Y entonces, este episodio, este pasaje demuestra cómo a Jesús le interesa la persona, no la ley, no la norma. A él le preocupa que una persona viva toda una vida sin poder ver la luz del día, no tanto el que en sábado no se puede hacer la mezclar la saliva con él, ¿no? Nosotros nos reirimos de estas cosas porque a veces encontramos a esas personas que son tan meticulosas, ¿no? Y tan escrupulosas, que ven en todas partes pecados. Bueno, entonces dicen,
Los fariseos de la sinagoga de Jerusalén demostraron ser malos pastores que pensaban solo en mantener su autoridad arbitraria sin sentir compasión por el hombre nacido ciego. Aquí es el choque. Y esto puede ser, este tipo de hipocresía es muy común aún entre los cristianos, a veces entre los católicos. A veces nos damos más importancia a una norma que hemos creado nosotros muchas veces, en vez de tener en cuenta la persona, su sufrimiento, el sufrimiento de sus padres, etc. Bueno, en cambio el Señor se preocupó sinceramente por la vida de aquel pobre ciego, quien por fin le siguió fuera del redil, fue excluido de la sinagoga, por lo tanto era ya una persona que no pertenecía ya al redil de los judíos, sino que pertenecía ya a los discípulos de Jesús. El Señor usó el caso del ciego para ilustrar lo que Él, como buen pastor, iba a hacer también con todos los verdaderos creyentes. Nos saca del rebaño del judaísmo y monta la iglesia. Nosotros somos el nuevo Israel. Él mismo los iba a sacar de aquel redil para conducirlos a buenos pastos para su cuidado y protección. Muy bien, vamos a ver ahora. Hay cinco aspectos que tengo que tener en cuenta, que tienen que ver en su lista. El buen pastor, él se presenta como puerta, la puerta por la cual podemos entrar en el reino de Dios, y como el pastor bueno. Dice, de todas las figuras que se aplican a Dios en el Antiguo Testamento, la del pastor es una de las más entrañables. En nuestro pasaje Jesús se identifica como aquel a quien pertenecen las ovejas. Es el buen pastor, al que oyen y siguen, aquel que las guía a buenos pastos y las protege de los enemigos, dando incluso su vida por ellas. Sin duda se trata de un término muy sugestivo, pastor, ante todo en ese tiempo, cuando gran parte de la industria pastoril era tener rebaño de ovejas, de ganados, etc. El pastor era un personaje muy importante. Hoy día nosotros no estamos acostumbrados a ver pastores, porque la ganadería es un negocio muy diferente hoy día. Sin embargo, subsiste bien, hay pastores de ovejas, de cabras y de ganado. Muy bien. Jesús manifiesta que el verdadero pastor se distingue en 5 aspectos. Ahí lo tiene, ¿no? El primero es el portero del redil lo reconoce como el pastor y le abre la puerta del redil. Primera característica. Segunda, las ovejas reconocen su voz y reaccionan a su llamamiento. Tercero, conoce bien a su rebaño el pastor y llama a cada oveja por su nombre. Cuarto, cada día saca a su rebaño a comer, deseando que esté sano y bien alimentado. Y finalmente, da su vida por las ovejas. Entonces, sí, cuando pastores somos el presidente de la República es un pastor de una nación, el alcalde es un pastor, un padre de familia en alguna forma es un pastor. Por supuesto, el párroco es un pastor de una comunidad, el superior de una comunidad lo es también. Entonces se puede aplicar a muchas personas, a muchos roles, ¿no? El título de pastor resonaría a los oídos de los judíos como una pretensión de ser considerado el Mesías prometido. No olvidemos aquella profecía que anunciaban que ante el fracaso de los pastores de Israel, Dios levantaría a un descendiente de David como el pastor definitivo. Aquí tiene el texto de Ezequiel: y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él será su pastor. David era, por supuesto, el rey predilecto, era el pastor de Israel por excelencia, al cual Dios había hecho la promesa. Ok. Ahora miramos diferentes aspectos, ¿no? Primero, los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de las ovejas? Las ovejas tienen varios enemigos importantes. Por un lado hay ladrones y salteadores, los que se saltan la cerca.
que intentan robar a las ovejas a su legítimo dueño. También están los asalariados, es decir, que sin ser enemigos de las ovejas, su interés por ellas es totalmente egoísta. Y tercero, está el lobo, que quiere matar, comer las ovejas. Muy bien. Segunda categoría, primero empecemos. Ladrones y salteadores. No tiene todo el texto, yo lo tengo más completo, y aunque el mío es todavía un resumen. Los ladrones se distinguen porque no entraban por la puerta del redil, sino que subían por otras partes, ¿no? Como todos los ladrones, utilizan ¿cómo diríamos? Sus mañas. Sus mañas para entrar. Usaban de la astucia y el engaño para pasar inadvertidos, y llegado el caso, no dudarían en usar violencia. El Señor se estaba refiriendo con esa palabra a los líderes religiosos de la nación judía. Ellos ya habían demostrado que no les importaba nada la curación del ciego, sino que solo les interesaba su propia gloria y prestigio. Eran guías ciegos que habían perdido toda inteligencia y sensibilidad espiritual. Y aquí hay un texto del profeta Ezequiel, que dice, hablando de la autoridad de ese tiempo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Yahvé, el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis a la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que habéis enseñorado de ellas con dureza, con violencia. Hablaba de las autoridades del rey de Judá, de las autoridades religiosas y civiles de ese tiempo. Por lo tanto, esta profecía se está perpetuando, porque hoy día también en cualquier parte las autoridades piensan más bien en robar, en matar y en aprovecharse de su rebaño, llámese como sea, en vez que estar al servicio de ellos. Sí, dice: ladrón lo es también aquel que usurpa el lugar de Cristo. Puede ser cualquiera que hable de Dios con el fin de atraerse hacia sí mismo las miradas de personas. Sí, el peligro de utilizar la figura de pastor para aprovecharse de las ovejas es permanente en personas que quieren enriquecerse y utilizar a sus propios conciudadanos ¿no? como una oportunidad para destacarse. Luego viene el asalariado, del que habla la parábola. A diferencia del verdadero pastor, de quien son propias las ovejas, el asalariado se distingue por su falta de compromiso. Asalariados pueden ser hombres hasta muy buenos, que se ocupan del pastoreo como un trabajo más que les proporciona un salario con que mantener su familia. El asalariado ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata a las ovejas, las dispersa. Sí, el que no tenga un compromiso serio con la comunidad, con el rebaño, por supuesto, está ahí para ganarse un salario, para cubrir un puesto, pero no está comprometido con la salvación de las ovejas del rebaño. Luego viene una tercera categoría, el lobo. Otros son lobos. Entonces, el primero son ladrones, salteadores. En segundo lugar son los asalariados. El tercero son los lobos. Dice, el lobo es el diablo finalmente. El lobo ataca a las ovejas con clara intención de matarlas para alimentarse de ellas, pero con frecuencia muchas otras también resultan heridas, son dispersadas y mueren como consecuencia de estos ataques. Entonces, tengo tres personajes.
ladrones, los asalariados y los lobos, presente en esta parábola. El Señor advirtió a sus discípulos que de ese enemigo estaría siempre presente. He aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y San Pablo recuerda, advierte a sus cristianos de Asia Menor, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, tenemos tres figuras, son los que atentan contra la salvaguardia del rebaño. Luego, miremos ahora otro personaje, las ovejas. ¿Quiénes son? Las ovejas dependen absolutamente de que el pastor las vigile y proteja y guíe. Por sí solas son animales indefensos y torpes, con una inclinación natural a descarriarse. Recordemos este texto de Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esta experiencia es muy fácil observarla en determinados contextos donde la gente no sabe qué hacer y al primero que las atrae, que las compra o las seduce con propaganda, con bonitos discursos, se van detrás de él. En vez de tener, porque así es la oveja, ¿no? No tiene una personalidad. Y así somos muchos creyentes que no saben si son cristianos, católicos, no importa. A la primera conversación que tenga con un testigo de Jehová o con un adventista se pasan, ¿no? Las ovejas descarriadas. Pero todos hemos sido ovejas descarriadas, yo creo, muy descarriadas. Bueno, aparte que tenemos, la tentación siempre de salirnos. Muy bien. Otro personaje es el portero. No sabemos a quién se refería Jesús cuando hablamos del portero que vigila para que solamente el pastor de las ovejas entre. No hay claridad sobre... Algunos dicen que fue Juan el Bautista, porque introdujo a Jesús, pero no pudiera ser otra persona, pero no hay claridad quién es el portero del cual habla la parábola. El portero es el que abre la puerta al Señor. Okay. Otra figura es la puerta de las ovejas. ¿Quién es la puerta? Jesús mismo dice: yo soy la puerta. La figura de Jesús como la puerta de las ovejas nos recuerda que Él es el único acceso legítimo para entrar al reino de Dios. Además que es una puerta estrecha, que no permite que entren las personas gordas, personas que traen consigo, que no han hecho una conversión sincera, que no se han despojado de muchos hábitos. Orgullo, de la ira. Solo por medio de Él se puede llegar al Padre. A través de Cristo es la puerta que nos da acceso al reino de Dios. Solo por medio de su muerte en la cruz, nuestro Señor Jesucristo ha abierto una puerta por medio de la cual podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Entonces, el que pretenda entrar al reino de Dios por sus méritos o a través de otros caminos, pierde de vista que solo a Cristo, sí, uno no puede salvarse prescindiendo del Evangelio y de la cruz de Cristo. Cristo, dice la primera carta de San Pedro, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es la puerta que nos lleva a Dios. Más adelante dice: en cualquier caso, es necesario subrayar que esta puerta está abierta para todos. ¿Sí? No está restringida. Aparentemente, cuando Jesús se autodefine como puerta, da a entender que abre solamente a algunas personas. Por lo tanto, pero no es verdad. Todo, sin embargo, más tarde encontramos una cita donde aparentemente hay una predestinación. Solo los que conocen, los que escuchan la palabra, pueden entrar por esa puerta. Vamos a ver. Luego hay un tercer término que es el redil. En la alegoría, el redil representaba al pueblo de Israel, separado de los otros pueblos gentiles. Dios les había dado su ley,
que los mantenía apartados de las otras naciones. Dentro del redil de Israel estaban las auténticas ovejas del Señor. Queda claro en la alegoría que no todos los israelitas eran ovejas del Señor. Acordémonos que los que salieron de Egipto, encabezados por Moisés, ninguno de los que salieron, salvo Josué, ni siquiera el propio Moisés, entraron a la tierra prometida, que fueron castigados por su incredulidad. De modo que aún dentro del pueblo judío había personas que pertenecían al rebaño y otros que no lo estaban. Dice acá, Señor añadió, tengo también otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces Jesús es el pastor de las ovejas propias, que saca del redil y la lleva a pastar, y también tiene otra que no pertenece a Israel, que son los gentiles, los paganos, que poco a poco, a través de San Pablo, empezaron a entrar a la iglesia. El Señor habló de ellas en otra ocasión cuando, por ejemplo, finalmente el Señor las reunirá en un solo rebaño, lo que apunta indudablemente a la iglesia, un solo rebaño, formado por judíos y gentiles, que siguen al buen pastor. Ahora miremos la relación entre el pastor, el Señor y las ovejas. El buen pastor saca, ¿cuáles son las funciones de un pastor? Saca sus ovejas de redil. Sus ovejas. Lo que digo que en el redil hay ovejas que le pertenecen, que le siguen, y hay otras que no le siguen. Entonces, el buen pastor saca a sus ovejas de redil. Había quedado claro que era imposible reunir a toda la nación judía bajo el cuidado del Señor en un solo redil. La creciente hostilidad de los líderes religiosos era prueba palpable de esto. Se hacía necesario, por lo tanto, separar a los verdaderos creyentes de aquella religión de grandes ritos y ceremonias por otros que no caminaban, no se identificaban con ella. ¿Cómo haría el Señor para separar sus ovejas de las que no eran? El texto no dice que no lo haría por la fuerza, sino llamando a las ovejas por su nombre. Es un detalle muy interesante, porque uno piensa que dentro de la gran masa de creyentes, de cristianos, ¿no? ¿Uno qué es? Nada, no es nada, ¿no? Pensando que hay miles de millones de católicos, protestantes, de personas, pero dice, Jesús llama a cada uno por su nombre. Entonces, un dato muy bonito, muy personal, que nos da a entender que uno no es una X, ¿no? Sino que es un amigo, una oveja pequeña, de repente muy humilde, de rebaño, del Señor, que Jesús nos llamó personalmente a formar parte de su propia comunidad. Y yo sí. De pronto siento que él nos llama a todos, pero el que no escucha su voz se hace automáticamente aparte del rebaño, porque ahí estamos todos llamados. Yo estoy segura que Dios no hizo unos sí y otros no, sino que a todos con igual amor, y nos llama, pero nos hacemos los sordos. Sí. Y creo que nos hemos hecho los sordos más de una vez. ¿Se acuerdan cuando Jesús hablaba de las parábolas? Que a algunos les hablaba en parábolas, para que oyendo no entendieran y viendo no vieran. Y a sus discípulos les explicaba las parábolas, lo que indica que de antemano él veía que los fariseos y muchos de los que escuchaba no estaban interesados ni creían en él. Por tanto, dispuestos. Les dejaba para inquietarlo la parábola, para ver si ellos daban vueltas y vueltas al significado, al llamado, pero a los apóstoles sí les explicaba, porque eran el pequeño grupo, el pequeño núcleo con el cual formaría la iglesia. La primera categoría, el buen pastor saca sus ovejas de redil. En el redil hay muchas ovejas, pero
Él saca únicamente las suyas. Esto nos podría preocupar. ¿Seré yo una de las ovejas que Jesús llama por su nombre y las saca a pastar? ¿O yo sería un grupo, uno de los cristianos que dice que creyentes, al cual Jesús no llama? Queda siempre la duda. Depende mucho de la transparencia de nuestra fe, de nuestro compromiso con Él, de un encuentro que tiene que continuar durante toda la vida, porque uno puede en un determinado momento decir que sí al Señor y más tarde la gran masa que dice que son cristianos, pero finalmente no viven el mensaje cristiano. Bueno. Segundo, las ovejas siguen al buen pastor porque conocen su voz. Aquí confirmo lo que decía Carolina. Siguen al buen pastor porque reconocen su voz. Uno se preguntará, ¿cómo hago yo para reconocer la voz de Jesús que me está llamando? Una vez que las ha sacado el buen pastor, va delante de ellas. Esto es algo que no debemos olvidar. El Señor nunca hace ir a sus ovejas allí donde Él no vaya adelante. El buen pastor va adelante, no atrás, empujándolas. No hay tentación que tengamos que enfrentar por la que Él no haya pasado antes y siempre permanece a nuestro lado para socorrernos. Porque no tenemos, texto de Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote, un pastor, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por parte de las ovejas, ellas siguen porque conocen su voz. Finalmente dice, la prueba de que alguien conoce a Dios es porque escucha su voz y la sigue. No por un ratico, sino siempre. No se puede aceptar que un auténtico creyente no siga al Señor ni le obedezca. Eso es la prueba inequívoca de que no le pertenece. Cuando uno no está, fácilmente puede decir, sí, yo soy cristiano, pero no soy practicante, ¿no? Dice la gente, no voy a misa, no rezo, no me importa a mi prójimo. Entonces, pertenece, escucha la voz, no un momento, sino a lo largo de toda su vida está muy atento a la voz del buen pastor que lo llama. Esto, a primera vista, es muy fácil decirlo, pero en realidad uno a veces escucha lo que le conviene, lo que le gusta de un texto del Evangelio o de una buena homilía, pero no está siempre dispuesta a aceptarlo todo. Comienza a distinguir así, esta parte me gusta mucho, pero aquella no. Entonces, esto pudiera ser una prueba de que uno no está escuchando la voz. Hay otro punto que diría, esto implica necesariamente también que al extraño no lo seguirán. Las ovejas no siguen a un individuo que no reconozca, del cual no reconoce la voz, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Hoy día, en el mundo, encontramos que hay oferta para todos. En una bandeja le ofrecen, tú quieres ser católico, evangélico, testigo, adventista, ortodoxo, lo que sea, ¿no? Y hoy día el relativismo religioso es tan común que dice, no, yo me siento bien en esta confesión, en esta secta, en esta confesión religiosa. ¿Y por qué no? El mismo evangelio, el mismo Dios. Pero entonces es ahí donde uno comienza a preguntarse qué compromiso tuvo. Si se escuchó la voz de Jesús que lo llamaba, si hubo un encuentro previo con un tú que lo atrae, es la voz del Padre o la atracción del Padre, porque tú en cualquier momento vas cambiando y siguiendo otras reglas del juego. Sí, no es fácil porque hoy día el relativismo es una de las características de muchas personas, ¿no? Que piensan que en ese momento no me conviene, más tarde, no, sí. Yo creo que aquí cabemos todos porque parecemos jugando Lego.
ponemos una ficha, pero luego no nos Sí. sirve, la quito. Entonces, yo sí creo que el Señor nos invita a ser un poco más radicales Ujú. y coherentes. Decimos una cosa, pensamos otra, hacemos otra y sentimos otra. Sí. Nada que hacer. ¿Cómo escuchar verdaderamente la voz del pastor? Esa es una gran pregunta. El solo hecho de escuchar una homilía, leer un texto de la Sagrada Escritura, es suficiente para decir, yo escucho la voz del pastor. ¿Cuáles son digamos, las connotaciones de una escucha verdadera, personal? ¿Cuáles serían del concepto de ustedes? Yo pienso que la más importante es la coherencia, es la práctica de acuerdo, Permanente. la práctica permanente y procurar siempre, todos fallamos en esto y empiezo por mí, la práctica permanente de ser un buen hermano ante nuestros familiares, ante nuestra gente, ante todo el mundo. En realidad no es fácil y durante toda la vida creo que estamos en esa lucha, tratando de hacerlo, pero lo que dice Carolina, pues no lo hacemos. Nos falta amarrar todo y bueno, este es parte del proceso. Sí. Yo creo que la parte de silenciamiento es lo que me parece más importante, porque tenemos tantos mensajes que muchas veces no sabemos si el que nos está hablando es el Padre o es el mundo. Entonces poder hacer silenciamiento para realmente escuchar su voz, ¿sí? Y poder ver realmente cuál es su voluntad, y cada vez es dejarlo ser a él más en uno, y que cada vez uno sea más, menos, mucho menos es más, el restarse más de nosotros y dejarlo ser. Pero para mí la oración y el silenciamiento creo que sería fundamental. Hermoso lo que acabas de decir. La Madre Bernarda nos decía a todos, hasta que Cristo se forme en mí. Y eso tiene un contenido sumamente profundo. Amarra con lo que acabas de decir. Y simplemente es, si la palabra me toca, me transforma. Porque la palabra viene con el Espíritu Santo. Cuando la palabra, cuando yo no dejo que entre, es porque no dejo que el Espíritu Santo transforme. Y ahí es cuando salgo de misa y sigo igual, no pasa nada con la homilía, no pasa nada con mis oraciones, y mi vida sigue igual. Me miro 6 meses atrás, sigo el mismo, 1 año atrás, sigo el mismo. Entonces yo creo que uno sí debe hacer esos silencios y también esos saltos en el camino y decir, bueno, realmente sigo avanzando o estoy patinando en lo mismo y no me he dejado tocar por el Espíritu Santo, que es el que transforma realmente. Y ahí está el secreto, porque uno siente que es uno el que tiene que luchar y uno el que tiene que cambiar, y siempre lo reiteramos, pero es que creo que es difícil soltar la rienda y dejar que sea el Espíritu Santo y no uno el que quiere controlar todo. Sí. Sí. A mí me llamó mucho la atención acá una frase, pues que me tocó mucho, que dice: el Señor nunca hace ir a sus ovejas allí donde Él no vaya adelante. Y dice, Dios mío, qué tanta confianza, qué tanta fe me hace falta para estar tranquila en el camino que Él me va mostrando, y que muchas veces uno como que dicen, como que no es por ahí, como que mejor. Sí. Porque le falta a uno mucho, como el saber es que por donde Él va hay que seguirlo. Nos falta el abandono. El abandono para que realmente confiemos en Él y sea Él el protagonista y no nosotros, en todo sentido. Sí. El Padre en la homilía del domingo, cuando nos decía sobre lo que es tan hermoso cuando se tiene una persona a la mesa, un invitado, y nos decía, cuando decía la homilía, y él lo decía, y él hablaba de la siguiente manera: qué bueno esto para mi mujer. Y ella pensaba, qué bueno esto para mi marido. No, ahí perdimos ya de entrada la mitad, es para nosotros. Es una belleza como realmente. Ajá, De acuerdo. sí. Bien. Número 3. El buen pastor conoce a sus ovejas. Conocer en el sentido bíblico es
de una relación muy profunda de amor. No es un conocimiento teórico. Suponemos de que creemos que Dios, Jesús, conoce todo nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras fallas, nuestros progresos. Nos conoce a fondo. Él lee en el corazón de todos nosotros. Dice, acabamos de ver que las ovejas conocen al pastor. Que suponemos que conocen. Pero también el pastor conoce a sus ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Con esa palabra el Señor expresó la comunión íntima y cercana que existe entre Cristo y su pueblo. Una unión que solo entienden plenamente aquellos que la sienten. Y es precisamente este conocimiento mutuo el que hace que la oveja confíe en el Señor. Esto creo que nos ocurre, nos pasa cuando oramos. Quedamos a veces sin palabras. Decimos, Señor, yo quisiera decirte muchas cosas de mi vida, de mi pasado, de mi presente, pero no encuentro palabras, expresiones para decirte todo. Pero yo sé que tú me conoces, tú conoces todos los deseos y las embarradas, conoces los momentos positivos y negativos. Entonces confío en que tú entiendas lo que yo no puedo decirte, ¿no? Esto es un consuelo muy grande en un creyente, porque si fuera un Dios tan lejano que ni Él me conoce, ni yo lo conozco a fondo, no me atrevería a orar de esta forma. Pero cuando uno tiene una confianza total, sabiendo que Él me conoce mucho más de lo que yo me conozco a mí mismo, y yo sé muy poco de Él porque aplico a Dios los criterios y las medidas humanas, como si Dios fuera rencoroso, como Dios fuera distraído, ¿no? Que esto lo he pensado muchas veces. Entonces aquí dice claramente, el buen pastor conoce a sus ovejas y las mías me conocen. Las mías me conocen. El temor de uno dice, ¿será que yo pertenezco al pequeño grupo? De repente, porque ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá todavía fe en el mundo? Lo que indica que puede que la iglesia se vaya poco a poco achicando, y pocas personas, en medio de grandes, quién sabe, pruebas dolorosas que pueden pasar, puede que se achique tanto el grupo de los que son de Jesús. Es el temor, ¿no? Ahora pensamos que la gran mayoría en el mundo, digamos, después del islamismo son los católicos, de la gran mayoría de los creyentes, pero podemos pasar por pruebas dolorosas en que la iglesia se vaya empobreciendo. Yo siento que de alguna manera, aunque las cifras digan que somos más o lo que sea, nosotros, muchas personas a mí incluso me han dicho, no, es que yo ya nací católica, a mí me bautizaron, ¿qué conversión hablas tú? Yo digo, nos creemos, como ya la recibimos por herencia muchas veces la fe, creemos que ya no hay nada que hacer, que ya estamos ahí y creemos que estamos salvos incluso muchas veces. Y ahí, a pesar de que seamos muchos en número, todavía nos puede estar faltando esa verdadera conversión y ese dar el paso a reconocerme que soy un hombre, que soy un proceso en esta vida, sí, que me debo dejar tocar y que debo permitir que mi vida transforme. Mientras tanto, yo puedo hacer de todo hacia afuera, pero en el corazón puedo tener un infierno grande o pequeño, y eso es lo que demostraría que no soy un verdadero cristiano. Sí, porque nosotros normalmente creemos que somos ovejas de Jesús por nuestras buenas obras, rezos, misas, ritos, etc. O obras de caridad. Entonces decimos, yo tengo ya garantizado mi puesto en el rebaño de Jesús. Y si Jesús nos preguntara quemarropa a cada uno de nosotros, si le pertenecemos a Él, nosotros quedaríamos de repente muy dudosos porque las exigencias del Evangelio es tan grande que uno apenas está, como decía, está en proceso de conversión, cada día dando paso, pero no podemos decir que somos discípulos, ovejas. Materia terminada, no. Exactamente. Yo creo que esta inquietud, este temor, es muy sano, porque nos tiene que sugerir siempre mucha humildad, mucha modestia,
y mucha preocupación de cada día poder dar pequeños pasos en esta dirección, dejando a Dios en la libertad, diciéndonos, sí, te recibo así como estás. No has hecho un grande progreso, pero eres mío. Lo intento. Lo menos ahí está. Y mire, la fe es esta. Puede que seamos grandes pecadores, pero tenemos fe que Él nos ha perdonado, nos ha restituido la gracia, la alianza, etc. Pero siempre son preguntas que nos pueden ser útiles. Y algo que nos puede dar un pequeño como termómetro es sentir, si yo no siento que peco. Los grandes santos se sentían los más pecadores, siempre. Cuando sí, ustedes ven la vida sí. de cualquier santo, se querían confesar incluso a diario, cada semana, el Papa cada 15 días o cada 8 días. Sí. Entonces uno dice, esta gente, Dios mío, entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Cada 10 minutos. Pero lo que sí es lindo es cuando uno realmente se da cuenta que termina el día, hace su examen de conciencia y dice, Sí. la embarré 500 veces, no 2 ni 3, 500. Y reconozco realmente que soy pecador, me veo pequeño. Empieza la transformación, pero cuando una alerta muy importante es decir, yo no robo, no mato, entonces no cometo pecado. Sí. Ojo, ahí es donde más fallamos, Sí. ahí es donde más nos creemos santos y estamos muy equivocados si creemos eso. Mire, el Papa, como le comentaba la última vez, al finalizar un día, cansado de tanta audiencia, tanto trabajo, así dice, Señor, si tú quieres, puedes purificarme. Si quieres. No porque soy Papa, tiene que purificarme, pero si quieres, puede purificarme. Empieza a rezar los 5 Padres Nuestros, invocando por los medios de las llagas de Jesús, para que le perdone y tenga piedad de él, si tú quieres. Lo que diga, se siente pecador. Y lo digo desde la primera vez que apareció en el balcón de la basílica, orad por mí que soy pecador. Hermoso. Para que nadie piense que por vestir una túnica blanca y con él ya está en la gloria. Exactamente. Emilio, es que en nuestro caso, en el mío, hablo por mí, en el tema de la arrogancia y en el tema de la Presunción. presunción, uno piensa, convertirme, a ver, yo soy católico, yo estoy convertido, Eso. y yo no pensaba que la conversión era algo distinto de trasladarme del protestante o Ajá. fui budista, entonces ahora, no, me convierto a Jesús, me convierto a la Iglesia Católica. Esa es la primera sensación en general que uno percibe, Exacto. y empiezo por mí, cuando dice conversión, yo lo entendí a la Madre Bernarda clarísimo, y la quiero muchísimo a la Madre Bernarda, clarísimo cuando hablaba, ratificaba lo que tú acabas de mencionar, Emilio, y lo que Carolina Repite todo eso. Sí. repite, lo que Carolina acaba de decir. Yo me estoy convirtiendo 500 veces al día. Qué bonito cuando reconozco mis errores. Sí. Sí. Sí, Todo el tiempo. revestirse de Cristo, asumir sus hábitos, sus valores, etc., no es algo que se hace de un día para otro. Y Jesús es muy consciente que por mucho que hagamos, con la mejor buena voluntad, uno está dando pequeños pasos, a veces paso adelante, 2 atrás, pero el hecho de que tengamos un compromiso con Él ya es parte de la conversión. Es como somos las ovejas Sí. y las ovejas son supuestamente blancas. Se descarría. Pero vamos caminando y fijo nos metemos al charco. Entonces, ¿de qué color quedamos? Ya no somos blancas, quedamos irreconocibles al Padre. De acuerdo. O sea, literalmente nos toca quitarnos esas manchas, el pecado, el orgullo, bueno, todo lo que nos llena de nosotros mismos, para que cuando realmente estemos limpios de eso, seamos reconocibles a los ojos de Dios. Que es el mismo vestido de la fiesta que habla también el texto del Evangelio. Y sin embargo, sabiendo Jesús que somos barro, nos dice, vosotros sois luz del mundo y sal de la tierra. Imagínense, uno asumir una función, una tarea que implica que estar expuesto continuamente a que la gente reconozca en mí un discípulo de Jesús no es nada fácil, porque uno vive, normalmente la vida cotidiana es viviendo sin plantearse esta función que es luz del mundo y sal de la tierra. Sí, continuamente uno debería tener presente que como Cristo fue la luz del mundo, uno debería actuar de esta forma. Pero si no lo conoce,
y si no hay una relación directa, un encuentro personal con Él, difícilmente puede asumir esta tarea. Aquí Pues dice, ahí es donde yo creo que la responsabilidad ahora al contrario es más grande, porque claro, nosotros estamos y llevamos cuánto tiempo, digamos, estudiando, mirando, saboreando la palabra, revisándola, y eso es una gracia que el cielo nos ha mandado, pero adicionalmente tenemos que ser ese testimonio para que la gente no Sí. diga, pero y esta que va a Ujú. clase cada 8 días, mírela. sí, No le sirvió de nada la clase. No le entró por una y le salió por el otro. Digamos que yo sí siento que uno de verdad tiene una responsabilidad en este momento muy, muy grande, cuando pues uno ha tenido, digamos, como la gracia de una invitación de estar en esto. De acuerdo. sí. Sí, además de tener esta obligación de convertirse, uno además tiene que tener una tarea para con los demás, doblemente comprometedora, ¿no? Pero es una alegría también saber que Jesús nos conoce plenamente y que confía en nosotros a pesar de nuestros pequeños yerros. Dice, notemos la comparación que el Señor Jesús establece a continuación. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, las mías me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. La comparación es tan grande como el Padre conoce a Jesús, su Hijo, y Jesús conoce al Padre, así nosotros somos conocidos y conocemos a Jesús. Sí, nos pone una comparación demasiado exigente, ¿no? Lo dijo Patricia, es una responsabilidad Enorme. muy grande. Muy grande. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, es exponerse continuamente por las ovejas. Aquí el Señor está comparando el tipo de conocimiento mutuo que hay entre el pastor y las ovejas con el que existe entre el Padre y el Hijo. Ahora bien, ¿cómo es ese conocimiento que hay en el seno de la Trinidad? Pues se basa en la comunión y amor mutuos. Y este mismo amor es el que Cristo tiene por sus ovejas, hasta el punto de dar su vida, como Jesús aceptó la tarea de ser, de encarnarse, así nosotros tenemos la obligación siempre de darnos a los demás. Dice, como queda manifiesta la inquebrantable disposición a poner la vida por su oveja. Así que no solo somos conocidos, sino también somos amados. Y esto nos abre las puertas para presentarnos delante de Él con toda confianza, sin necesidad de disfrazarnos o hacer largas explicaciones ante Dios. Sí, el conocer es un conocimiento de amor. Como el Padre ama y conoce al Hijo, y el Hijo conoce al Padre y ama al Padre, así Jesús nos ama a nosotros y nosotros mismos amar a Jesús. Sí, no es un conocimiento teórico, sino un conocimiento que se debe trasladar a la práctica. Es hermosísimo esta frase, en la que dice, fue su amor al Padre en primer lugar, y también su amor a las ovejas perdidas, lo que lo llevó a la cruz. Es impresionante que un ser humano logre no tener pecado, no embarrarla, sino por el contrario, permitir que lo llevemos a la cruz, permitir Sí. todo el sacrificio y ante todo por el amor al Padre Y a nosotros. Y a Ujú. nosotros, es impresionante ese pedacito. Sí. Pasemos al cuarto punto. El buen pastor lleva a las ovejas a buenos pastos. Esta es la gran diferencia entre el pastor y el asalariado o el lobo, ¿no? Una vez que el buen pastor ha sacado sus ovejas fuera del redil, las conduce a lugares de pastos y agua donde son bien alimentados. ¿Cuáles son los pastos y fuentes de agua donde Jesús nos introduce, nos pone a disposición? La Eucaristía. La Eucaristía, la propia palabra del Evangelio, es la Iglesia con todos los sacramentos, Los sacramentos.
son los buenos pastos que Dios ofrece. Esto viene a complementar otras afirmaciones que el Señor ya había hecho. Él nos da el agua de vida para que nunca más tengamos sed. Él es el pan de vida que calma el hambre. Y ahora con esta nueva afirmación se cumple lo que ya había anunciado. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿No? Puede que tengamos que pasar por lugares desiertos y peligrosos, pero el Señor siempre estará con nosotros, cuidándonos y proveyéndonos de todo lo necesario para nuestro bienestar espiritual. Entonces, un pastor que alimenta a sus ovejas, las lleva a buenos pastos. Este delicado pasto representa las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Fuera de Él no queda nada más que el desierto donde las ovejas perecen. Y esto lo experimenta la persona que ha abandonado la fe o la práctica cristiana, quien alimenta el valor, el entusiasmo, el deseo de servir a los demás, la fidelidad en el hogar, si no tiene alimento, agua fresca y pan que le dé la fuerza para continuar. Porque cada día es un desafío en la vida, ¿no? Cada día no todos los días son tan bonitos como lo son a veces cuando celebramos algún evento. Hay días que son tan sombríos, amorfos, sin ningún interés, y uno si no tiene una vitalidad que le da la oración, la Eucaristía, la palabra de Dios, uno fácilmente se abandona, baja los brazos y dice, no puedo, ¿no? Entonces, la idea que Jesús ha previsto esto, que durante el camino tendremos hambre y sed, tendremos momentos de debilidad, entonces Él nos lleva a buenos pastos. Ahora, depende mucho de que nosotros sepamos utilizar esto, porque si no utilizamos los sacramentos y los demás medios de formación, obviamente puedo estar rodeado de bendiciones, pero no las sé asimilar y acoger como dones de Dios. Puede que una prueba, una enfermedad, una dificultades, un desempleo, puede que sea la forma da vida abundante. Lo anterior decía, el buen pastor lleva a las ovejas a buenos pastos, pero aquí agrega algo más, da vida abundante, que es una característica de un buen pastor, sabe escoger los pastos más fértiles, ¿no? Donde las ovejas pueden comer y cerca de fuentes de agua. La sobreabundancia en la vida cristiana es una característica de Dios. Dios se pasa de generoso con la gente, con las personas que lo quieren, que lo conocen, ¿no? Aunque pasen por dificultades. Pero el Papa Benedicto XVI habla mucho de la sobreabundancia de Dios con uno, ¿no? Cuántas bendiciones nos ha dado, aunque no nos demos cuenta, y Dios da la vida, pero en abundancia. Una característica de Dios, de Cristo ante todo, ¿no? Puede que tengamos que pasar por lugares desiertos y peligrosos, pero el Señor siempre estará con nosotros, cuidándonos y proveyéndonos de todo lo necesario. Bueno, aquí hay un texto que nos puede ayudar para complementar. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es la abundancia que nos proporciona Jesús en nuestra vida? La plenitud, el amor, la paz. Todos los recursos, el sol, el agua. Exactamente. Abundancia en todo. En todo. Sí, exacto. Sí, reconocer la abundancia. La salud, el sol, la alegría, el amor, bueno, tantas cosas nos da en abundancia. Depende de nosotros saber identificar que son regalos, son bendiciones de Dios y no es algo que me corresponde, que me toca, ¿no? Al cual le tengo derecho. Exactamente. Luego, en el número 6, el buen pastor da su vida, es lo máximo que puede ser, dar la vida por las ovejas. Jesús no vino solo para dar vida a las ovejas, sino a dar su vida por las ovejas. Hizo lo máximo que podía, entregando su vida en la muerte.
Esta era la única forma de conseguirlo. Las ovejas no podrían llegar a tener vida sin que el buen pastor entregara la suya en favor de ella. Nunca sabremos apreciar tanto la entrega de Jesús en la cruz, pudiendo Él escoger otra forma de redimir al hombre, como cuando en el Getsemaní dice: Padre, si es posible, cámbiame este cáliz tan amargo por otro. Y finalmente dice: pero se haga tu voluntad. Jesús estuvo muy consciente que era una prueba sumamente difícil, la muerte, una muerte dolorosa, extrema, cruel, ¿no? Entonces, el buen pastor da su vida, además de dar la vida en abundancia, pastos en abundancia, ¿no? Y por último, ¿sí? El buen pastor entrega su vida por amor al Padre y por amor a las ovejas. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por las ovejas. El Padre, como la iniciativa de la salvación de los hombres es del Padre, el Padre le agradece infinitamente a su Hijo que haya puesto su vida para rescatarlo, porque un papá quiere que todos sus hijos estén en su casa, felices, dichosos, contentos. Como fracasó la primera alianza con Moisés, envió a su hijo para rescatar, para el último intento para que los hombres pudieran estar con él, como hijos que somos, ¿no? Entonces le pidió al hijo que diera su vida. Dice, fue un mandamiento, un mandato. Si es necesario, entrega tu vida para que todos los hombres tengan opción para estar en la casa del Padre. Puede imaginarse cuando un papá o una mamá dice, mandan a un hijo para rescatar, como un secuestrado, tú vas y te entregas tú en lugar de la persona. Esto es un acto de egoísmo, ¿no? ¿Cómo voy a sacrificar un hijo para que reemplace a otro que está? Lo han hecho, ¿no? Hay casos en que una persona se presenta y dice, yo me entrego, yo soy viejo, o tengo salud, en cambio, libérame al secuestrado. Bueno, esto lo hizo Jesús para nosotros. El Padre aceptó que su Hijo diera la vida para poder rescatarlo. Entonces, entrega su vida por amor al Padre y por amor a las ovejas. Un gesto de amor a Dios, su Padre, y un gesto inmenso de amor por nosotros que no merecemos. Ni siquiera habíamos nacido. Jesús, cuando nos redimió, sabía perfectamente el desastre de hombre que éramos nosotros. Sin embargo, murió por nosotros. Esto es lo máximo, que nos amó antes sabiendo perfectamente quiénes éramos, ¿no? Sí. De modo que fue un gesto de inmensa generosidad. Entonces, de amor al Padre, de amor a las ovejas. Hermoso. Ven que, entonces, un texto que aparentemente era muy famoso, el texto del buen pastor, pero desglosándolo y organizando bien los personajes y los diferentes momentos, nos dice muchísimo. Es uno de los mejores pasajes que nos habla definitivamente de Jesús como buen pastor, como puerta y como el que amó tanto al Padre que dio hasta su vida por el Padre, para darle gusto al Padre, diríamos nosotros, y para salvarnos nosotros. Muy bien. Pasamos, tenemos todavía tiempo, ¿no? Sí. Al siguiente. Juan, capítulo 10. 10 o 11. 11:55, Acabamos de ver 12. el 10, 1, 21. 10, del 22 al 42. Ah, ok. ¿Sí? ¿Quiere leer usted la introducción? Ah, tú lo tienes. Sí, esta. Miramos a fondo nuestra vida. Leamos la primera. Miramos a fondo nuestra vida. Contextualizado. Hay verdades en la vida humana muy profundas y otras tan sencillas como yo te quiero, confío en ti, me caes bien, que no se pueden explicar con palabras y conceptos abstractos. A la pregunta del niño,
¿sí me quieres, mamá? No cabe esperar de ella largas explicaciones sobre el amor. Basta con que le recuerde toda la ternura, paciencia y entrega que le brinda día y noche. ¿Qué más argumentos que los hechos y las obras para convencer a la gente de buena fe? Obras son amores, reza el refrán. Hoy Jesús, en la confrontación con sus adversarios incrédulos, utiliza este mismo recurso. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre son ellas las que atestiguan sobre mí. Vamos a aprender de él la manera de confrontarnos con hechos más que con palabras. Eso. Ese es el primer texto. Explicación. Versículo del texto. 22. Versículo 22. Se celebraba entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, por el pórtico de Salomón. Muy bien. Palabra de Dios. Te alabamos. Alabamos, Señor. La fiesta de dedicación era una fiesta muy similar, duraba 8 días, en que se recordaba que los macabeos, después de que el rey sirio había profanado el templo, montándole la efigie de Júpiter, del dios de ellos, tuvieron que volver a consagrar el templo una vez que lo reconquistaron, ¿no? Y esta fue una fiesta muy grande, porque había que colocar el altar de los sacrificios, el altar de las ofrendas, etc., ¿no? Y se recordaba toda la fiesta de la dedicación. Cada año hacían una fiesta de 8 días. Y Jesús está en Jerusalén en esos días. Se paseaba por el templo, en la casa de su padre, por el pórtico de Salomón, porque parece que había una pared que lo abrigaba un poco del frío, del viento, del invierno. Muy bien. Sigamos. Versículo 24. Entonces los judíos lo rodearon y le preguntaban, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre son ellas las que dan testimonio de mí, pero vosotros no me creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mis manos. El Padre que me las ha dado es más grande que todos y nadie puede arrebatar nada. El Padre y yo somos uno. Los judíos trajeron otra vez piedras para lapidarlo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. 25. Pero no me creéis. La respuesta de Jesús es virtualmente la misma en ambos. Os lo he dicho, pero no me creéis, dice Juan. Y si os lo digo, no vais a creer, también dice Lucas. Jesús había dicho ser el verdadero pastor, y el pastor era una imagen que servía frecuentemente para aludir al rey davídico. Pero ni en Juan ni en Lucas Jesús responde a la pregunta sobre su condición mesiánica, porque los que preguntaban a Jesús daban al término Mesías un sentido nacionalista y político que Jesús no quería confirmar. Tal vez la mejor respuesta a su pregunta la encontramos más tarde en las palabras: yo y el Padre somos uno. Las preguntas que le plantean los fariseos a Jesús tenían este riesgo. Si él hubiese aceptado contestar, yo soy el Mesías, el Cristo, el ungido, ellos lo hubieran confundido con sus expectativas
de un Mesías político, por lo tanto, él no puede contestar diciendo lo soy. Dice, entonces, las obras que yo he realizado, el milagro con el ciego de nacimiento, el paralítico, etc., son los que demuestran que yo tengo el poder de Dios, además de la autoridad con que hablamos de Dios. Por lo tanto, es muy normal que Cristo no aceptara contestar, díganlo abiertamente. Querían que él contestara de acuerdo a sus expectativas. ¿Qué es lo que puede pasar? Nos puede pasar a nosotros? Nosotros le pedimos a Dios alguna gracia y le sugerimos de la forma como queremos que nos otorgue la gracia, ¿no? Entonces ellos sabían perfectamente que era una pregunta abierta al cual esperaban una respuesta, ¿no? Dicen, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, siempre en nombre de mi Padre, ¿te acuerdas del texto que hemos visto? Son ellas las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no me creéis porque no sois de mis ovejas. No es que él no fuera su pastor, sino que ellas no se sienten ovejas de su redil, de su rebaño. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Hay en esto algo como de predestinación. Ellos tenían la oportunidad de responder, sí Señor, te aceptamos tal como tú lo planteas, pero ellos se niegan rotundamente, lo que indica que no es que él la rechazara, él permanentemente les plantea que crean en él por las obras, si no es por sus palabras. Pero ellos no aceptan. Hay un no rotundo, una resistencia permanente de parte de los fariseos en aceptarlo. Por lo tanto, se autoexcluyen. No es que Jesús los saque de su redil, sino que ellos mismos no quieren saber nada de sus obras. Nosotros, cuando decimos que creemos en Dios, creemos en Cristo, nos guiamos muchas veces por la autoridad con que Él afirma que viene de parte de Dios, que habla palabras que vienen de Dios, Él es la palabra, pero a veces decimos, me fijo más que todo en los milagros. Es decir, hay gente que cree a partir de los milagros. Los milagros para ellos son una razón muy convincente de que Jesús era el Hijo de Dios. Pero el milagro todavía no es una razón suficiente. Es decir, ante la fe en Cristo uno tiene que decir, creo en Él, aunque no entienda muchas cosas, ¿no?, ni los milagros que ha hecho, ni de lo que la Iglesia propone. La Eucaristía, tan difícil de entender cómo es posible que Jesús se entregue a nosotros como físicamente, su propia humanidad. Entonces, Jesús exige del creyente un acto total de fe. Ahí está, ¿sí? Sí, 90. Muy bien. Esta es la gran dificultad de ellos en aceptarlo, ¿no? Dice, ni aceptan su autoridad, siendo que cita muchas veces hasta la propia Escritura, ni lo aceptan por las obras, por los milagros que está realizando. Porque es que lo que hablábamos como de las expectativas, y ahorita se me viene a la mente en una homilía que dio un padre que me pareció muy chistoso, porque él decía que él estaba pidiendo a Dios una lavadora para lavar su ropa. Y a la siguiente semana pasó una señora ofreciendo el servicio de lavar ropa. Y él dijo, pero es que yo la quería era de motor, no la quería de carne y hueso. Decía, pero esas eran las expectativas de él, y Dios le mandó otra lavadora, le mandó otro tipo de lavadora, pero le mandó una lavadora. Y la persona necesitaba el trabajo y está pidiéndole a Dios, dame un trabajo para lavar ropa. Y dije, acá tienes tu respuesta. Ahí está la respuesta, exacto. Entonces, lo que pasa es que somos muy exigentes y queremos toda nuestra manera. A nuestra manera. Dice acá, pero vosotros no me creéis porque no sois mis ovejas.
mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Aquí dice muy claramente, ellas escuchan mi voz. Si uno nunca abre la Sagrada Escritura, la Biblia, si uno nunca va a una iglesia para escuchar su voz, muy probablemente no cree, porque confunde, piensa que está muy bien lo que está haciendo, ¿no? Pero nunca se compara, se confronta con la palabra, con las exigencias del Evangelio. Dice acá, San Crisóstomo escribe, si no le siguen no es porque Jesús no sea el pastor, sino porque ellas no son sus ovejas. Ellos fueron tildados por Jesús como bandidos, ladrones y mercenarios. Ahora termina diciéndoles que no son de su rebaño. Luego explica, para oír su voz hay que ser de Dios. Alguna persona dice que para creer uno tiene que tener cierta cual propensión, estar un poco sintonizado. Sí, la persona que es materialista, que vive solamente detrás de, no tiene una apertura suficiente para que le guste, que le interese, que le llame la atención cosas como esta, ¿no? Por lo tanto, está casi negado, se dice. No, como así negado, porque él puede creer como cualquier otra persona, porque la palabra de Dios es clara, es transparente para todo, pero hay personas que están negadas de antemano para aceptar. Bueno, una persona que se afilia a un movimiento o una secta o un movimiento, digamos, o una corriente materialista, comunista, no está abierto, no está disponible para escuchar palabras como esta, por lo tanto, de antemano está descartado. No porque Dios lo saque, sino porque él mismo de antemano digo, no quiero saber nada de cosas espirituales, yo creo lo que puede tocar, medir, demostrar, no creo en otras cosas. Sin embargo, todos los ateos creen en cosas que no han visto, no han demostrado, pero en el caso de Jesús lo rechazan porque dicen, yo no, puede haber existido un Jesús de Nazaret, pero no creo que era el Salvador, el Hijo de Dios. De antemano tienen argumentos tales que se cierran cada vez más. El caso mío, del amigo mío, no quiere absolutamente saber nada de la fe en Cristo. Entonces dicen, para oír su voz hay que ser de Dios. Exactamente. Pero yo creo que también aquí, Emilio, a mí me llega otra cosa, y es que muchas veces uno dice, es que yo ya leí ese pasaje, yo ya me lo sé, yo ya como que ya entiendo que es lo siguiente que viene. Pero si uno lee la Biblia así, pues se pierde de mucha riqueza, porque cada vez uno la lee y cada vez el mismo texto. Dios le habla de una manera diferente en el mismo texto. Según la circunstancia que está viviendo. Exacto. Entonces yo creo que ahí sí uno tiene que de verdad pedir mucho al Espíritu Santo para que cada vez pueda llegar un mensaje, el mensaje que Dios quiere para cada uno. Y desbloquear, ¿sí? abrir más. ¿Qué dice? En Juan hay un elemento de predestinación que define a los que pertenecen al rebaño. Jesús insiste que nadie podrá arrebatar de sus manos las ovejas que el Padre le ha dado. Porque Jesús actúa en nombre del Padre. Hay unidad de poder y de acción de Jesús. Entonces, el Padre entrega a Jesús los que Él ha traído, y Jesús tiene que asegurar la salvación de ellos. Pero una pregunta, ¿cuándo es que el Padre cuando yo he experimentado la atracción de Dios hacia Cristo? Uno debería hacer todo un examen muy detenido de todo su vida. ¿Cuántas oportunidades he tenido yo de acercarme y yo las he rechazado tajantemente? No quiero saber más de esto, nada de esto, ¿no? Y sigo mi camino. Por supuesto, ahí la atracción se rompe, se anula totalmente. No, y no solo, puede que digamos sí, entonces somos como la semilla que quedó al borde del camino y decimos sí, qué maravilla, pero no le paramos bolas, decimos que estamos muy ocupados, no sacamos el tiempo y finalmente terminamos en las mismas. Es peor porque decimos que sí y ahí sí que... Sí. Nos preguntamos, ¿por qué entonces el Padre dejó que
arrebataron a algunas personas de su entrega. No es que el Padre quiere Perderlos. perder, es uno mismo que se sustrae continuamente a la acción del Padre de Cristo. Es un misterio esto, la fe, la salvación no es algo que se pueda fácilmente explicar, porque todos somos hijos de Dios, somos llamados a la salvación. El Padre nos quiere entregar todos a su Hijo para que Él nos salve, a través de los sacramentos, el bautismo, etc. Pero si uno se niega permanentemente, obstinadamente, a escuchar, a huir, a cambiar su vida, por supuesto, ¿no? Está cortado, está fuera. Y eso es grave, porque Dios dará oportunidades permanentes a esta persona, mensajes, ¿no?, que le llegan. Pero si uno absolutamente niega y rechaza, tarde o temprano ya ni siquiera los escucha, no se da cuenta. Exactamente. Luego viene un texto aquí, bonito, en el versículo 30, el Padre y yo somos uno. Aquí dice, si nosotros leemos en Juan, en el prólogo, claramente, ¿no? Al principio existía la palabra se dirigía a Dios y la palabra era Dios. Yo y el Padre somos uno. Juan lo contempla en el prólogo. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Entonces, no hay fusión de tres personas, sino comunión. El Padre está en comunión con el Hijo a través del Espíritu Santo. El Hijo está en comunión con Él, pero no son la misma cosa. Por lo tanto, hay personas que confunden fácilmente. Hablan de Dios y hablan del Padre como si fuera el Salvador. Bueno, cosas por el estilo. Siempre hay que diferenciar. Dios es Padre, está en comunión plena con su Hijo a través del Espíritu Santo, pero no puedo confundir. La función del Padre es ser Padre, del Hijo es ser Hijo, y del Espíritu Santo es la unión del Padre y del Hijo, ¿no? No confundir las funciones o las características propias del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque aquí dice, yo y el Padre somos uno, ¿no? Ahí es donde entra la parte importante de la fe, porque lo acabas de decir, no confundirlo, pero a la vez el misterio de la Santísima Trinidad es tan grande que uno finalmente lo tiene que aceptar es acá, Sí. porque son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Entonces uno tiene que aceptarlo por la fe y por la grandeza que recibe cada minuto, porque Sí. no, eso no se entiende, pero no es para entenderlo, yo creo, sino para sentirlo. Exactamente. Y la mejor imagen de la Trinidad es la familia, donde es una familia, un hogar, donde el papá, una mamá, un hijo. No son tres, uno, ¿no? Finalmente. ¿No? Tal así que San Pablo, cuando habla del matrimonio, dice que es un sacramento grande en relación con Dios. ¿Sí? Con Dios. Sí, el matrimonio es la mejor imagen de lo que es la Trinidad. Porque el Padre, ¿no?, ama a su esposa porque de ella tiene un hijo. El hijo es el que une a los dos, ¿no? El Espíritu Santo es el amor que une al Padre y al Hijo. Bueno, son imágenes apenas, ¿no? Pero definitivamente es una, no son tres personas en una familia, es un hogar, una familia, conformada por tres personas como mínimo, ¿no? Aunque no hubiera hijo, sin embargo, el amor que une al esposo con la esposa es una realidad, son una sola persona, una sola carne, dice el texto. Muy bien, sigamos. En el versículo 32, ¿no? ¿A ti? Jesús le respondió. Jesús les respondió, yo os he mostrado muchas buenas obras que vienen de mi Padre.
¿por cuál de esas obras queréis lapidarme? Los judíos le respondieron, no es por ninguna obra buena por la que queremos lapidarte, sino por blasfemo, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está en vuestra ley, yo os he dicho, sois dioses? Si ella llamó dioses a los que fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede rechazarse, al que el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís blasfemas porque has dicho, yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, creed en las obras para que aprendáis y reconozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaban de nuevo cogerlo, pero él se escapó de sus manos. Palabra de Dios. Alabamos. Como decimos antes, Jesús tiene que confiar en que las obras, los milagros de su propia vida es la plena demostración que era el Mesías, ¿no? Y cita un texto, un salmo, en el cual dice, pues sois dioses, a los jueces que tenían autoridad de parte de Yahvé, de dirigir las diferentes tribus, se dice, sois dioses, no en el sentido que eran dioses, sino que tenían autoridad divina. Entonces, con mayor razón, él dice, a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema? Porque he dicho que soy Dios, Hijo de Dios, ¿no? Tenía argumentos muy poderosos. Jesús, obviamente, no se dejaba involucrar en cuestiones sin tener una autoridad y argumento tan formidable. Pero si las hago, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, creed al menos por las obras, así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Insiste siempre en esta comunión plena entre Él y el Padre, a través de las obras. Para nosotros las obras, ¿cuáles son las obras que nos demuestran o que podemos continuamente confiar, que demuestran que Dios, que Jesús viene del Padre, que Él es nuestro Salvador? Aparte de los milagros, que obviamente los aceptamos como obras maravillosas de parte de Jesús, ¿cuáles otras? Los hechos, más que nada, es algo tan novedoso que Jesús se entrega a través de la Eucaristía. Eso a nadie se le había ocurrido, entregar que su propio cuerpo, y entonces yo creo que eso despistó más todavía a la gente de la época, entregar su propia sangre para que la bebieran, y los siguió despistando. Hoy todavía estamos despistados, y realmente pienso que las obras y los milagros que dice la Escritura pues son sumamente dicientes. A partir de ahí la fe. Y la propia naturaleza, el hecho que cada día nosotros amanecemos y contemplamos un día de sol, la lluvia, el orden que existe en la creación, demuestra que debe haber alguien que nos provee con tanta bondad y generosidad el pan de cada día. ¿Por qué? Porque la tierra provee al hombre el trigo, del cual nace el pan, las verduras, etc. Porque debe haber alguien que se preocupa por eso, porque no es normal que la tierra dé suficiente comida para tanta gente. Si uno piensa bien, debe haber alguien que tiene una providencia, digamos nosotros, ¿no? La divina providencia. Sí, claro. Entonces, no solamente los milagros de Jesús, sino y también la caridad, la bondad que encontramos en personas concretas que trabajan por los demás. El sacrificio de una madre, de un padre de familia que trabaja para sostener su familia. Son obras que nos hablan de que Dios ha hecho el hombre con un corazón abierto a los demás, ¿no? Personas que se sacrifican, que se entregan para poder rescatar o salvar.
son todas obras que nos hablan de que alguien nos dio un corazón abierto, una capacidad de poder entregarnos a los demás. Son obras. Sí. Porque si uno solamente se limita a creer en los milagros, ahí está muy corto todavía, ¿no? Porque son hechos que han ocurrido hace 2000 años. Pero cada día vemos milagros y prodigios en la vida del hombre. Y no los reconocemos. Y hay seres tan valiosos como los santos a través de toda la historia. Además. Seres tan valiosos como el Papa, que con sus respuestas despista al que se crea más sabio en este planeta. Son respuestas absolutamente parecidas a las de Jesús. Impresionante. Porque es el Espíritu Santo el que habla. Sí. Exacto. Bien. Y termina un último versículo, versículo 40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al sitio en que Juan estaba primero bautizando, y permaneció allí. Y muchos vieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que dijo de éste era verdadero. Y muchos se pusieron a creer en él. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Señor. Es interesante, Jesús huye, se da cuenta que está siendo seguido, perseguido por las autoridades religiosas, se retira del templo y va al lugar donde antes Juan el Bautista estaba bautizando, ¿no? Al otro lado del Jordán. ¿Por qué lo hace? Porque todavía no había llegado su hora. O también posiblemente para preparar a sus apóstoles, porque fue con ellos, prepararlo para el momento tan difícil que era su pasión y muerte. Entonces se retira, pero hay algo que nos llama la atención, porque fue exactamente al puesto donde Juan lo había señalado como el Cordero de Dios que vino a quitar los pecados del mundo, ¿no? Era el momento en que él mismo necesitaba un tiempo, no sabemos cuánto tiempo se quedó fuera de Jerusalén, pero es muy significativo que escogiera algo, siendo que Juan había ya muerto, decapitado por Herodes. Él mismo era un profeta que seguía el camino del profeta, que era, él tenía que dar su vida por los demás. Muy probablemente también fue para preparar a los apóstoles para poco a poco concientizarse que él no iba a declararse Mesías en forma espectacular como lo pensaban ellos, ¿no? Como cuando le dijeron antes de la ascensión: ha llegado el momento en que tú reconstituyas, restaures el reino de David. Entonces, muy probablemente aprovechó este plazo para poder entretenerse con los apóstoles y prepararlos, quién sabe. Pero dice, muchos allí, yo imagino que algunos lo siguieron, muchos de allí creyeron en él. Muy bien. ¿Terminamos ya? Sí, yo creo que sí. ¿Ya? Bueno. Algo, creo que son dos textos muy distintos, el uno más que todo sobre el pastor y la puerta, que nos pueden enseñar muchas cosas en la forma como Jesús nos agrega a este rebaño. Hay algo que Jesús no habla de un solo redil, porque acepta que posiblemente haya diferentes formas de seguirlo, pero habla de un rebaño, un pastor y una puerta de las ovejas, no la puerta del redil. Es decir, independientemente que seamos católicos o cristianos, Jesús, lo importante es que aceptemos a Jesús como pastor único. Su palabra, sí. Puede que haya diferencias en las diferentes confesiones. La Iglesia hoy día está dando paso hacia un diálogo, no para anular o para que todo el mundo se convierta católico, simplemente para que todos formemos un solo rebaño con un solo pastor. La forma como se realizará la unión entre las diferentes confesiones cristianas es difícil preverlo. Sí.
Para mí Jesús es el único y verdadero pastor y nos quiere a todos, lo acabas de decir, no solo los católicos, no solo a todo el mundo nos quiere en su granja. Siempre y cuando lo tengamos como pastor, escuchemos su voz. Si no puede haber diferencias en esto, pero puede que los nombres nos engañen, pero siempre lo que debe primar siempre es la escucha de su voz y tenerlo a él como único pastor, como única puerta de salvación. Total. Así es. Muy bien. Bueno, decimos, como siempre, nuestro Padre Nuestro, pidiendo por la unión de todas las confesiones cristianas y para que todo el mundo reconozcamos a Cristo como pastor a quien el Padre entregó las ovejas, somos nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Padre nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno.